Hermanos, ustedes saben que vivimos en un universo, vivimos en una realidad en la cual nos movemos principalmente en tres dimensiones. No creo que les voy a hablar de nada raro. Nos movemos en tres dimensiones, ¿verdad? Vemos en tres dimensiones y sabemos que todo el espacio que nos rodea, que Dios ha creado y en el cual existimos, está en tres dimensiones. Podemos hablar de altura y de algo alto y de algo bajo. Podemos hablar de otro plano que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Podemos hablar de otro plano de profundidad, es decir, de adelante o de atrás. La realidad que nos rodea y a la cual estamos acostumbrados se da en estas dimensiones. Fíjense que hay una cuarta dimensión. Hay una cuarta dimensión en la cual también existimos. Un científico súper mega famoso que hubo el siglo pasado y que ahorita que diga su nombre todos lo van a identificar, Albert Einstein, creo que todos lo identificamos, fue muy famoso por una famosísima teoría de la relatividad. Él agrega otra dimensión, o él descubrió, comenzó a hablar de otra dimensión, que es el tiempo también. Y bueno, descubrió cosas súper interesantes que tienen que ver con el tiempo y que no tienen que ver con nuestro tema, así que no lo vamos a abordar. Solamente quiero decir que aparte del espacio físico en el que existimos y nos movemos también en la dimensión del tiempo. Solamente que esa dimensión del tiempo existe para nosotros solamente en el instante en que estamos viviendo. ¿Sí? Lo que pasó hace 5 minutos o 5 segundos ya pertenece al pasado. ¿Sí? Lo que vaya a ocurrir dentro de los 5 minutos siguientes pertenece al futuro. Realmente el único tiempo que vivimos es el tiempo presente. Esa es la realidad en la que estamos. Eso no quiere decir para nada que las cosas pasadas ya no tengan importancia o que lo que venga en el futuro ya no tenga importancia. ¿Por qué yo quise introducir el tema con esta reflexión breve, sobre todo en cuanto a lo que es el tiempo? Porque este pasaje, si ustedes lo notaron, a lo mejor no lo notaron en una primera lectura rápida, pero nos habla de cosas pasadas, nos habla de cosas presentes y nos habla de cosas futuras, que son tremendamente importantes para nosotros. El apóstol Pablo, cuando es inspirado por el Espíritu Santo para escribirle esta carta a los corintios, está tratando de instruirlos en cosas que tienen que ver con la vida comunitaria, con la vida de la iglesia, con el tratar entre ellos o con el tratarse entre ellos. Está tratando el apóstol Pablo, yo creo que él ni se imaginaba que el Espíritu Santo lo estaba inspirando en ese momento, de instruir debidamente a la iglesia en cómo relacionarse entre ellos. En los primeros 7 versículos de este capítulo, que no los leímos hoy, leímos hace 8 días, pero ustedes lo pueden leer en casa con todo entendimiento, el apóstol Pablo habla del amor, del tema del amor, y nos hace una descripción de cómo es el amor, de cómo es ese amor ágape que Dios nos manifiesta a nosotros y que nosotros deberíamos de manifestarnos también entre unos y otros. Y sin soltar el tema del amor, que en estos siguientes versículos sigue hablando de eso, ese es el tema central, nos hace ver algunas otras cosas en las que tenemos que reflexionar y vale la pena reflexionar. Así que yo quisiera arrancar, no con el versículo 8, que fue con el que arrancamos la lectura, sino con el versículo 11, a donde Pablo comienza a hablar de lo que pasa en el sentido de que ya quedó en el pasado. Si me acompañan al versículo 11, 1 Corintios 13, mantengan sus Biblias abiertas, no las cierren, por favor, porque si no de repente yo empiezo a inventar cosas y ustedes ni cuenta se dan. Empiezo a decir cosas que a lo mejor ni están ahí y yo les digo que sí están. Así que tengan la Biblia abierta. Dice en el versículo 11, ¿podemos leerlo juntos? Cuando yo era un niño, pensaba un niño, jugaba un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí Pablo nos está hablando de algunas cosas que ya pasaron,
para Él y que ya pasaron para nosotros. Y bueno, hoy por cierto, Lupita en su testimonio hizo mucho énfasis en la niñez, y ahorita aquí el versículo 11 nos habla de otro aspecto de la niñez diferente. Hermanos, la principal característica de los niños, a ver, déjenme hacerlo como pregunta para ustedes. Si yo les preguntara, ¿cuál es la principal característica de los niños? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Perdón? Creer. Es que no daba dónde venía la voz. Ok, creer. Muy bien. ¿Alguien más? Son muy tiernos, muy amorosos. Tiernos, amorosos. Ok. ¿Algo más? Principal característica de los niños. Olvidar pronto. Ok. Algunos que ya no estamos niños, no va a ser eso. No guardan rencor. Ok. Son inocentes. Ok. No aman. Ninguna de esas es la principal. Aman fácilmente. Aman fácilmente. Ninguna de estas es la principal característica de los niños. Les digo cuál es la principal característica de los niños. Son inmaduros. Son, hermano Carlos, no más que se reservó hasta los niños. ¿Sí? Esas son características, son inmaduros. La inmadurez es parte del ser niño. El ser entre más pequeños son más inmaduros. ¿Sí? Hoy tenemos aquí dos bebés, tenemos a Janita y tenemos a Mateo, tenemos a Mateo, los dos son bebés, son tremendamente inmaduros. Miren, son tan inmaduros estos niños que cuando tienen hambre, en lugar de pedir de comer, pegan el grito, ¿verdad? Así de inmaduros son, lloran. Bueno, son inmaduros. Entre más pequeño es un niño, es más inmaduro. Conforme va creciendo, esa inmadurez se va siendo superada y comienzan a ser más maduros. Un poquito después aprenden a hablar, después aprenden a caminar, después aprenden a hablar, después aprenden a hacer cuentas y bueno, sigue avanzando en eso la madurez. Pero lo que quiero resaltar es eso, la principal característica de un niño es la inmadurez. Y eso que se aplica a los niños cuando hablamos de su vida biológica, se aplica también a la vida espiritual. Hay un momento en nuestra vida espiritual que nosotros nos podemos considerar recién nacidos, que nosotros nos podemos considerar bebés. A ver, la palabra de Dios habla de un nuevo nacimiento, ¿verdad? La palabra de Dios habla de que somos nuevas criaturas en Cristo. Por lo tanto, hay un momento cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, que nosotros somos recién nacidos, somos bebés en Cristo. Y si ya dijimos que la principal característica de los niños es la inmadurez, ¿cuál sería la principal característica de los niños en Cristo o de los recién nacidos en Cristo? Igual, la inmadurez, también la inmadurez en un sentido espiritual, ¿sí? No le podemos preguntar a alguien que acaba de conocer de Jesucristo, que es recién nacido en Jesucristo, que nos explique cuáles son los componentes de la fe salvífica, por ejemplo. Y no se trata solamente de conocimiento, se trata de ir creciendo en entendimiento también y en madurez, ¿sí? Cuando somos inmaduros en Cristo, porque somos bebés, porque somos recién nacidos en Cristo, hay algunas características en nosotros que son normales, Por ejemplo, afloran muy fácilmente las obras de la carne y el fruto del Espíritu casi no se nota. Está ahí ya seguramente, pero está apenas esbozado y casi no se nota el fruto del Espíritu. ¿Alguien me puede mencionar 3 obras de la carne de las que habla Gálatas y que habla otras partes de la Escritura? Así, rapidito. 3 obras de la carne. Celos, borracheras, iras. Ok, muy bien, ya, pero mucho más de 3. ¿Alguien me puede mencionar 3 partes del fruto del Espíritu? Qué bueno que mencionan más rápido el fruto del Espíritu que las obras de la carne.
gracias a Dios. Bueno, un niño en Cristo, un recién nacido en Cristo, va a ser mucho más fácil que afloren las obras de la carne, celos, iras, contiendas, disensiones, en fin, todo lo que ustedes dijeron, a que aflore el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Pero, hermanos, si yo le preguntara a las mamás de los dos bebés que están aquí, a la mamá de Mateo y a la mamá de Hannah, ¿les gustaría que dentro de 5 años sus bebés estudiaran igual que hoy? ¿Verdad que no? No, por supuesto que no. Esperamos que dentro de 5 años ellos anden por aquí, estén ya, es más, que ya no estén aquí con nosotros a la hora de la predicación, sino que estén allá en la clase de los niños, recibiendo su clase, y ya van a saber hablar perfectamente bien, y ya van a saber expresarse cosas que no pueden expresar ahorita. Es decir, habrá habido un crecimiento en la madurez de ellos. Hermanos, si dentro de 5 años nosotros espiritualmente estamos igual como estamos hoy, es que algo está caminando muy mal en nuestra vida espiritual. Algo está pasando en nuestra vida espiritual. Si todavía las obras de la carne siguen aflorando rápido y el fruto del Espíritu no se nota que está ahí, algo está sucediendo en nuestra vida espiritual. Y eso es de lo que Pablo está hablando en este versículo. A eso se está refiriendo. Hermanos, hay cosas hermosas en la niñez que ustedes mencionaron de principio. Los niños son inocentes, son tiernos, perdonan fácil, olvidan fácil las ofensas. Y por eso es que el Señor Jesucristo, en otra parte de la Escritura, dice que nosotros debemos de ser como niños, o debemos de hacernos como niños. Mateo capítulo 18, versículo 13. Dice el Señor Jesucristo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús no está hablando de que seamos inmaduros espiritualmente. No, Él está hablando de las partes que ustedes mencionaron primero. Esa ternura, esa inocencia, esa capacidad de perdonar, esa capacidad de creer, que fue lo primero que dijeron. Eso es lo que nosotros debemos de seguir conservando, pero no la inmadurez espiritual, no la inmadurez como creyentes, como personas. En ese sentido necesitamos crecer. Sigue diciendo en el versículo 12, ahora, y en este ahora tiene que ver también con esa madurez que todavía no alcanzamos plenamente. Dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, y ese entonces se refiere a cuando estemos con el Señor, o cuando el Señor venga nuevamente, entonces veremos cara a cara. Dice: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, conoceré plenamente, cuando hayamos alcanzado toda la madurez espiritual, que será cuando estemos con Él, cuando estemos en su presencia. En algún grado, bueno, siempre somos algo inmaduros, nunca tenemos una madurez plena y completa, la tendremos plena y completa cuando estemos con el Señor. Así que, hermanos, eso es lo que pasa, y eso es lo que debe de pasar. Los que son de mi generación, o a lo mejor un poquito más jóvenes que yo, no sé qué dije, más jóvenes, no menos viejos que yo. ¿Se acuerdan de un cantautor de que sonó mucho hace unos años, español, Joan Manuel Serrat? ¿Alguien ha oído hablar de él? Sí, no, que nadie va a decir que no, porque me va a estar demasiado bien. Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat tenía una canción hermosa, digo, era de mis cantantes favoritos, o sigue siendo todavía, me gustan mucho sus canciones, pero particularmente una que en realidad es un poeta español que se llama Antonio Machado, y esa canción habla de que todo pasa y todo queda. Dice Antonio Machado: todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Pero Joan Manuel Serrat lo dice cantado. Pero bueno, me acordé de esto porque también en nuestra vida espiritual, también en nuestro caminar con Cristo, hay cosas que deben de pasar, hay cosas que deben de quedar atrás.
Hay cosas como todo el fruto de la carne, todas las obras de la carne que deben quedar atrás. El egoísmo, la falta de interés, la falta de involucramiento en la obra de Dios. En fin, todo eso debe pasar. Todo eso debe quedar en el pasado de nuestra vida espiritual. En algunas personas se va a hacer más rápido, en otras se va a hacer más lento, pero finalmente debe de ir pasando. Hermanos, el crecimiento espiritual lo da el Espíritu Santo. El crecimiento espiritual no lo da la iglesia, no lo da el pastor, no lo dan las clases de la escuela dominical, de la escuela de formación cristiana. El crecimiento espiritual lo da el Espíritu Santo. Sí, eso es cierto, pero nosotros tenemos que participar también. A ver, el Señor, yo puedo estar totalmente seguro, y ustedes pueden estar seguros, hermanos, que el Señor no va a llegar en ningún momento, ni va a mandar un ángel para decirte, hoy no has leído la Biblia. No va a ser que venga ninguna visión del sueño para que te diga, llevas una semana en que ni siquiera me hablas, en que ni siquiera te diriges a mí en oración. No lo va a hacer el Señor. El Espíritu sí te va a redarguir, el Espíritu sí te va a recordar, el Espíritu sí te va a hacer sentir a lo mejor que algo falta en tu vida, pero finalmente Dios te va a dejar la libertad para que tú tomes la decisión de que tengo que agarrar mi Biblia, tengo que leerla, de que tengo que doblegarme delante del Señor, tengo que ponerme de rodillas delante de Él para clamar a Él. El Espíritu te lo va a hacer sentir, pero el Espíritu de Dios no nos hace títeres. El Espíritu de Dios jamás nos hace marionetas que Él mueva. Podría hacerlo si Él quisiera, Él es Dios, pero Dios no actúa así. Respeta nuestra personalidad, respeta nuestro temperamento, respeta nuestro carácter. Por más mal hecho que esté ese carácter, el Señor lo va a ir transformando desde adentro, pero cuidándonos al mismo tiempo, respetando nuestra personalidad. Si tú decides no agarrar tu Biblia en toda la semana, hermano, hermana, te puedo asegurar que no va a venir ningún ángel a reprenderte, no vas a recibir ningún garrotazo, no va a caer ningún rayo encima de ti, pero tu vida espiritual va a sufrir. Eso también te lo puedo asegurar. Si tú te olvidas de hablar con Dios, si tú te olvidas de tener una comunión con Dios, el Señor no va a hacer que tengas ninguna visión extraordinaria o ningún sueño extraordinario, pero tu vida espiritual va a sufrir. Las cosas viejas deben de pasar y todas deben de ser hechas nuevas. Hay otra parte también de lo que nos habla el texto de hoy. Hay cosas que se acaban. Fíjense, hay cosas que pasan, hay otras cosas que sirven, pero que finalmente se acaban, que finalmente dejan de tener una función, dejan de tener una utilidad, y la palabra de Dios nos hace ver eso también. Dice en el versículo 8 que algún día la profecía se acabará. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. A ver, necesito explicar un poquito esas tres cosas. Dice el versículo 8, pero las profecías se acabarán. ¿En qué sentido está hablando de la profecía? Otra vez, si yo les preguntara, ¿qué es profecía? ¿O qué es profetizar? ¿Alguien tiene...? Hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguno tiene? A futuro acerca del pueblo de Dios. Ok, cosas a futuro acerca del pueblo de Dios. Ok, ¿alguna otra idea de lo que es profecía? Muy bien. Si yo les dijera, hermanos, hermanas, si yo les dijera que yo soy un profeta, ¿ustedes me lo creerían? ¿Sí? Sí. Algunos lo que dirían, otros lo que dirían, quién sabe. Ok, depende de qué sentido lo entendamos. ¿Sí? Si lo fíjense, y qué bueno que dieron dos opiniones mis hermanas. La hermana Laura dijo que era hablar la palabra de Dios. ¿Ok? Esa es la profecía, digamos, en sentido general. En ese sentido general,
Yo les podría decir, sí, yo soy un profeta. Y mi hermano Carlos allá es sacerdote, es un profeta, y hay varias hermanas aquí que son profetizas. En el sentido de que hablamos la palabra de Dios. En este momento lo que yo estoy haciendo es predicar la palabra de Dios. Yo les puedo decir con toda certeza y con toda seriedad, el Señor ha dicho, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que se empata se acabará. Yo me atrevo a decirles, el Señor ha dicho esto. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque está aquí en la palabra de Dios. Y yo sé que estoy leyendo y estoy hablando la palabra de Dios. El otro sentido de profetizar, que es el sentido específico de la profecía, decía la hermana, hablar lo que va a ocurrir en el futuro. Eso también es profecía, en ese sentido no se profeta. Yo no puedo decirles ni siquiera si va a llover a rato. Eso no, porque no había todo el tiempo. Ni siquiera puedo decirles eso, mucho menos lo que va a pasar dentro de un año. Pero además, ya no necesitamos esa profecía. Ese tipo de profecía de lo que va a pasar de aquí en adelante, por lo que va a pasar en el futuro, hermanos, ya está aquí. El Señor ya la reveló. Sí hay cosas que todavía no han ocurrido, sí hay cosas que aún estamos esperando, pero no necesitamos, ustedes no necesitan que venga aquí un profeta y que nos diga qué va a pasar en el 2027. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, vayan a este libro, vayan a la Biblia y ahí lo van a encontrar. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente, del día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Así que si alguien viene con el cuento de que ya sabe cuándo va a venir el Señor Jesucristo, es un cuento. Sí. Si alguien viene y dice que porque hay una guerra ahorita ya en Irán y en Israel y Irán mandó apenas ayer unos misiles a no sé dónde y que por eso, hermanos, el Señor viene este año, les tendríamos que decir que es un falso profeta. Si nos está queriendo decir el día y la hora y nos está queriendo decir las circunstancias exactas, tendríamos que decir que es un falso profeta. Sí sabemos que el Señor Jesucristo viene, sí sabemos y creemos que Él viene pronto y ese es nuestro anhelo. Pero esas son de las cosas que cuando Pablo las estaba escribiendo todavía no pasaban, todavía no cesaban, porque la revelación de la Escritura no había terminado todavía, iba a terminar como unos 40 años más tarde, cuando se terminó de escribir el Apocalipsis, o cuando el Señor terminó de inspirar el Apocalipsis. En ese momento todavía no acababa, pero hoy para nosotros ya acabaron. Esa profecía específica, no la profecía en el sentido general, que es hablar la palabra de Dios. Dice más adelante, sigue hablando, sigo hablando de lo que se acaba, de lo que se acabará. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿De qué tipo de lenguas hablaba? ¿O de qué hablaba cuando está hablando aquí de lenguas? Bueno, del hablar en lenguas desconocidas, de lo que ocurrió en Pentecostés y de lo que ocurrió en otros momentos de la era apostólica, a donde las personas que no hablaban, no sé, latín, de repente comenzaban a hablar en latín y empezaban a alabar a Dios en ese idioma, o en griego, o en qué sé yo, o en hebreo, o en arameo, o en el idioma que ustedes quieran, sin que supieran hablar ese idioma. Si ustedes leen en el libro de Hechos, se van a encontrar varios episodios o varias circunstancias, no solamente Pentecostés, en que eso ocurrió y que era tremendamente necesario en aquel tiempo. Ya no lo es ahora. Las lenguas han cesado, por lo menos como una manifestación ordinaria de la presencia del Espíritu Santo. Eso ya se acabó. Y después sigue diciendo el versículo 8, y la ciencia acabará. Y ahí es nada más donde creo que tenemos que tener un poquito de cuidado en esto que dice, la ciencia acabará. Si yo les pregunto a ustedes qué piensan cuando yo digo ciencia, yo sé que piensan en un científico, que piensan en alguien con un microscopio o con un telescopio estudiando las estrellas, o alguien escribiendo en un pizarrón fórmulas y demás. En eso pensamos cuando es ciencia.
La verdad es que en el texto griego no dice exactamente ciencia, dice gnosis. Y gnosis quiere decir conocimiento. Aunque Reina Valera lo traduce como la ciencia acabará, hay otras traducciones más recientes y más apegadas al texto griego, como es la Biblia de las Américas, que lo traducen como conocimiento. El conocimiento, dice, acabará. Para nosotros eso todavía no ocurre. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo un conocimiento parcial de las cosas. Seguimos teniendo un conocimiento limitado de las cosas. Es más, las cosas relacionadas con Dios, hermanos, no las conocemos a profundidad. Ninguno de nosotros puede decir, yo sé todo lo relacionado con Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, lo sé y lo entiendo. No, hermanos. Dios es muchísimo más grande, inmensamente más grande que lo que Él ha revelado en su palabra. Él ha querido revelar su palabra, Él ha querido darse a conocer en su palabra, pero Dios es inmensamente más grande, Él es infinito. Ni siquiera conocemos bien la Escritura, pero aún si conociéramos la Escritura bien, aún así tendríamos un conocimiento ilimitado. Y entonces eso también llegará un día en que se acabará. Y llegamos al tercer punto, que es lo que permanece. Ya hemos hablado de lo que pasa, de lo que debe pasar. Ya hemos hablado de lo que se acaba y de algunas cosas que se acabarán. Pero ¿qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que nunca pasa? ¿Qué es lo que nunca se acaba? Acompáñenme nuevamente, por favor, al versículo 8. ¿Lo podemos leer nuevamente juntos? Como dice, el amor nunca deja de ser. Hasta ahí, hasta ahí. El amor nunca deja de ser. El amor, hermanos, tal y como habla 1 Corintios, capítulo 13 del amor, es eterno. No se acaba nunca. Ya en los versículos anteriores nos había dicho la palabra que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que el amor es benigno, que el amor no se envanece, que el amor no busca lo suyo, que el amor no es jactancioso, que el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Ahora agrega una cosa más: el amor es eterno. El amor permanece para siempre. La ciencia se acabará, las profecías pasarán, el hablar en lenguas cesará. Sí, pero el amor permanece para siempre. El amor es eterno. Y ese amor, con todas las características que estudiamos hace 8 días, permanece para siempre. Nunca deja de ser. ¿Cuándo va a ser el día en que Dios nos deje de amar? Nunca, nunca. Su amor es eterno. ¿Cuándo es el día en que Dios esperará que nosotros ya no manifestemos el amor porque ya no necesitamos manifestar el amor? Nunca, hermanos, nunca. Siempre tenemos que seguir creciendo, siempre tenemos que seguir manifestando ese amor que el Señor ya ha puesto en nuestros corazones. Hermanos, yo espero que todos los que estamos aquí, que somos creyentes en Jesucristo, tengamos la seguridad de que el Espíritu Santo mora en tu corazón. Hermano, hermana, no importa si tú has tenido dones especiales o manifestaciones especiales del Espíritu Santo o si no las has tenido. Si tú eres un creyente en Jesucristo, si Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. Eso lo dice la palabra. Eres templo del Espíritu. Eres templo de Dios. Tú eres templo de Dios. El templo de Dios no es este edificio. Dios no habita en edificios hechos por manos humanas. La casa de Dios no es este edificio. La casa de Dios está aquí reunida, está aquí congregada. Somos cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios vive en ti. Si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú te has arrepentido de tus ofensas delante de Dios y has aceptado el perdón y el amor de Jesucristo, tú eres un hijo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ti.
Pero resulta que Gálatas 5:23 dice que hay un fruto del Espíritu, que lo mencionábamos hace un momento. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Termina diciendo ahí la palabra: contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Si el fruto del Espíritu, si el Espíritu Santo habita en ti, amado hermano, amada hermana, el fruto del Espíritu debe de estar presente en ti. El fruto del Espíritu está presente en ti. ¿Cuál es el primero de esos que se mencionan? No son 9 frutos, pero es el fruto que se manifiesta de 9 formas diferentes. ¿Cuál es la primera? El amor. El amor. ¿Por qué será el amor? Porque es para Dios tremendamente importante. No es un amor que a lo mejor tú algún día vas a tener en tu corazón. No es un amor que a lo mejor un día tú puedes comenzar a expresar, comenzar a vivir o comenzar a disfrutar. Es algo, hermanos, que ya está en nosotros, pero que a veces nos negamos a verlo, que a veces nos negamos a experimentarlo, que a veces por toda esa carnalidad que todavía existe en nosotros, incluyendo los celos, la ira, las disensiones y todos los demás, apagamos el amor, pretendemos apagar el amor de Dios. Y yo he escuchado a personas decir: es que yo no siento amor, o es que yo no sé amar, es que no sé cómo amar. ¿Ok? Si tú no sientes ese amor de Dios en ti, si tú sientes que no puedes expresar ese amor de Dios hacia los demás, acuérdate de lo que dice Santiago capítulo 1, debe ser versículo 5. Se refiere allá a la sabiduría, pero puede aplicar exactamente igual para el amor. Hablando de la sabiduría, Santiago 1:5 dice: y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídalo a Dios, el cual da a todos como abundantemente y sin reproche. Gloria a Dios, hermanos. Esas palabras de Dios no son palabras bonitas que Dios quiere decir para hacernos sentir bien, para que ustedes se sientan animados. Es palabras de Dios, es lo que dice su palabra. Alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Yo les diría también esta tarde, hermanos: algunos tienen falta de amor, pídale a Dios, el cual les va a dar abundantemente y sin reproche. El amor permanece para siempre, el amor nunca pasa. Este hermosísimo capítulo termina en el versículo 13 diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. La fe es tremendamente importante. Sin fe nadie verá a Dios. La fe es lo que nos hace salvos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La esperanza es tremendamente importante, pero dice aquí, estos 3, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y por qué es el mayor de ellos? Porque, a ver, si yo les preguntara, la fe la vamos a necesitar para siempre, por toda la eternidad. No. Cuando yo esté con el Señor, ya no voy a necesitar fe. ¿Por qué? Porque ya va a estar consumada esa fe, porque yo lo voy a estar viendo cara a cara, dice la palabra, con mis propios ojos. Ya aquella certeza de lo que se espera, aquella convicción de lo que no se ve, que es la fe, ya no va a ser necesaria, porque estaré viendo a mi Señor cara a cara. Así que puede ser que en la eternidad la fe ya no va a ser tan indispensable. La esperanza se necesitará cuando estemos con el Señor. No, ya estaremos ahí, ya la esperanza estará cumplida. La esperanza la necesitamos ahora, la fe la necesitamos ahora, pero llegará el día en que ya tampoco sea necesario. A pesar de que son estas 3 cosas tan importantes, la única de estas 3 que permanece eternamente es el amor. Juan Calvino hace un comentario sobre este último versículo que a mí me parece muy bueno, y él dice: el amor es mayor, así entre comillas,
no en dignidad absoluta, sino en duración y manifestación. No es que el amor sea más importante, no dice más importante es el amor. La fe es importante, la esperanza es importante, pero porque es mayor el amor, dice Juan Camilo, y yo estaría de acuerdo con él en eso, es mayor no en dignidad absoluta, sino en duración y en manifestación. Y él agrega también en su comentario lo que yo ahorita ya expresé: en la vida eterna la fe será reemplazada por la visión directa de Dios, la esperanza será cumplida, pero el amor permanecerá para siempre. Así que voy concluyendo, hermanos. Lo que escribió Antonio Machado y que también canta Joan Manuel Serrat no es cierto, aunque suene muy bonito. No todo pasa y todo queda. No, lo nuestro no es solamente pasar haciendo caminos sobre la mar. Cuando Cristo viene a nuestra vida y el Espíritu Santo nos trae a los pies de Jesucristo, comenzamos a vivir en otra dimensión, en la de lo eterno, en la de las cosas que permanecen y nunca dejan de ser. En la medida que el mismo Padre nos hace crecer en su gracia y en la experiencia de conocerlo a Él, hay cosas de niños espirituales que dejamos atrás. Hay cosas de niños espirituales que van a desaparecer de nuestra vida: las obras de la carne, la idolatría, los celos, las envidias, las disensiones, que hay otras cosas nuevas que aparecen en nuestra vida y que es el fruto del Espíritu. Pero mientras vivamos en este mundo, mientras sigamos viviendo en la eternidad, el amor nunca dejará de ser. Así que si el amor es eterno, y si el amor es tan tremendamente importante para Dios, no deberíamos ejercitarnos más en el amor. Hermanos, no deberíamos ejercitarnos más en el amar. El amor no es un fruto de la carne. El amor nunca va a brotar de tu carne, eso puedes estar seguro también. El amor no es fruto tampoco de tu esfuerzo, de que digas, me propongo y voy a amar. El amor es un fruto del Espíritu, es un don del Espíritu también. Pero nosotros, como creyentes en Jesucristo, debemos ejercitarnos en Él. ¿Saben cuál es la mejor forma de ejercitarse en el amor? Busca a la persona a la que más trabajo te da amar. Busca a la persona a la que más sientes algo aquí adentro cuando te la encuentras en la calle. Busca a esa persona y pídele a Dios que te enseñe a amar. Pídele a Dios que te enseñe a amar, porque ese es el amor con el que Cristo te amó a ti. Yo estoy seguro que cuando Dios ve mi pecado, debes sentir muchísimo peor de lo que yo siento cuando veo a una persona que no me cae bien. Seguramente que es algo mucho más repulsivo para Él mi pecado que lo que pueda llegar a ser para mí cualquier otra persona, porque me ha dicho, me ha hecho, o yo creo que ha dicho, o yo creo que ha hecho algo en contra de mí. Así que ejercitémonos en el amor, ejercitémonos en el amarnos unos a otros y en el amar a aquellos a quienes pensamos que menos merecen que nos amemos, o que son menos dignos de nuestro amor. Con ellos son con los que Dios nos quiere ejercitar en el amor. Por eso, hermanos. Padre, gracias por el amor con el que nos has amado. Gracias, Señor Jesucristo, porque en esto conocemos el amor, en que tú diste tu vida por nosotros, en que tú nos amaste a nosotros cuando nosotros no merecíamos en lo más mínimo ser amados. Gracias, Señor, porque tú te entregaste por aquellos que vivíamos como tus enemigos. Gracias, Señor, porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida, y nos diste vida eterna, y nos diste vida nueva. Gracias porque hoy nos has hecho recordar también lo importante que es para ti el amor, que es mucho más importante que la profecía, que hablar en lenguas, que la ciencia o que cualquier otra cosa, Señor. Ayúdanos, por favor, para que dejemos de ser niños espiritualmente hablando, para que dejemos las cosas de la niñez espiritual atrás
para que crezcamos en todas las cosas, pero sobre todo que crezcamos en el amor tuyo, en la capacidad de amarte a ti y en la capacidad de amarnos entre nosotros también. Padre, todo esto lo suplicamos, todo esto lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.